Bueno, pues gracias a Dios, hoy empezamos un nuevo tema que se llama la demonización en los creyentes. En este curso de la guerra espiritual del Príncipe de Paz, donde ya llegamos al segundo tomo, ya llegamos a los temas de liberación que son muy importantes. Hemos tenido un antecedente casi de 60 clases previas para llegar a este punto. Eh, las doctrinas que estamos realizando son totalmente bíblicas, totalmente cristocéntricas y bueno, hoy vamos a hablar sobre la demonización en los creyentes. Les voy a comentar que hace muchos años en el trabajo pastoral, yo trabajé prácticamente 40 años como pastor. el- Me tuve que empezar a cuestionar algo muy importante en el transcurso de la vida, ¿verdad? ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? Fue el cuestionamiento. ¿Puede un cristiano ser demonizado? Hemos pasado ya una serie de enseñanzas donde decimos que los cristianos pues realmente eh, no pueden ser poseídos. Una cosa es la posesión. La posesión es para los incrédulos, para los que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, es para los no creyentes. Ellos sí pueden ser poseídos por un espíritu en su espíritu humano. Pero a través de estas preguntas y lo que empecé a ver, debido a que observé actitudes pecaminosas en algunos creyentes, incluso he visto pecados graves, incluso, discúlpenme ustedes, a pastores o ministerios apostólicos, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede ser que de repente se divorcie y ande con otra persona, ¿no? ¿Hasta dónde la tentación o la responsabilidad personal del pecado y la demonización de un alma? Repito, llegamos a la conclusión con muchos autores. Yo le puedo presentar cerca de 20 libros de personas que han trabajado eh, en liberación, que llegan a la conclusión que un creyente sí puede ser demonizado, no poseído. La demonización se da a nivel de alma, del alma de la persona. Su alma no está en rectitud delante de Dios. Entonces yo empecé a ver aquí algunos casos que me llamaron la atención, ¿verdad? Déjeme ver. Eh, Incluso, ¿no? Ahí en la parte superior no aparecen los nombres, pero hay un pastor cristiano que se dedicaba a curar, a sanar homosexuales y finalmente se casó con un hombre. Esto sucedió en Estados Unidos, ¿no? O tenemos el caso de Jim Swaggart, que en su momento, bueno, él pidió perdón públicamente porque, bueno, pues lo descubrieron que tenía reuniones con prostitutas. Esto fue en Estados Unidos. Un hombre que llenaba estadios en el evangelismo, ¿no? En la parte inferior izquierda, este hombre de pelo largo que parece mujer, realmente es un transexual de la Iglesia Bautista en Washington. Es pastora, aunque usted no lo crea y quizá, ¿no? Y tenemos el caso de la persona en lentes que, no en las lentes negros, el de lentes negros era un falso profeta. Eh,
que es una mujer que se volvió hombre y ahora es pastor dentro de un movimiento confesional también en los Estados Unidos, ¿no? Ahí vemos a unos hermanos echando taquito, ¿verdad? Bueno, sin decir identidades, pero alguien del taquito tenía varias amantes en la iglesia, lo mismo sucedió con su papá, y bueno, no lo veía tan pecaminoso. Y el que está arriba es Jim, ¿cómo se llamaba este? Que llegó a Guyana y se llevó a todo el pueblo de Dios de una iglesia. Y Jim, ay, ¿cómo se llamaba? Ah, bueno, no pongo el nombre. Pero compró tierras, sacó al pueblo de Estados Unidos, esto fue en los setentas, en Guyana, se llevó allá esas tierras de Guyana, quería hacer una especie de paraíso, mega iglesia, y finalmente murieron envenenados con cianuro 3,000 personas, ¿no? Que lo hacían, era un falso profeta, ¿no? Entonces aquí es donde uno se pregunta qué pasa, ¿no? Entonces fuimos a estudiar la Biblia, si era posible que Satanás a nivel álmico pudiese tocar a alguien y cambiarle su forma de ser. ¿Y qué creen? Pues sí, algunos dicen, no, 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 no puede ser, porque el que tiene el Espíritu Santo no puede tener demonios porque es como el aceite y el agua, no es posible. Pues suena muy bonito, suena muy bien y anhelable, ¿no? A nivel espíritu, bueno, es salvo. Pablo entregó a alguien en la carne, lo entregó a Satanás, ahí dice en la carta a los Corintios, y dijo para que el espíritu sea salvo, ¿no? El tal se ha entregado a Satanás para que en el día de la salvación el espíritu fuera salvo. Entonces, hay varios cuestionamientos y vamos a ver, tenemos en varias citas bíblicas a Pedro, ¿no? Por ejemplo, Pedro en Mateo 16, 22, 23, el Señor va a hacer una declaración donde Él va a decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, y los ancianos lo vituperen y los gentiles también. Y dice Mateo 16, 22, 23, que Pedro, tomándolo aparte, o sea, se lo llevó aparte, comenzó a reprenderle, le empezó a decir, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, ¿no? Entonces él, Jesús, el Señor, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Este pasaje es muy, muy importante en el sentido de que Jesús no usaba sus palabras en vano al aire y le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No le dijo, quítate, eh, Pedro, estas ideas no son correctas, Pedro. No le habló como el discípulo amado Pedro, no, le dijo Satanás. Y aquí es donde vemos que Satanás a través de Pedro quería convencer al Señor de no morir en una cruz para pagar los pecados de los pecadores de la humanidad. Llama la atención ese quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, alguno dirá, bueno, pero ¿qué pasa con Pedro? ¿Pedro era salvo? Sí,
¿Había creído en Jesucristo como su Señor y Salvador? Sí. De hecho, muy cercano a ese pasaje, 2 versículos antes, es cuando Pedro hace la declaración: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Cristo Jesús le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y 2 o 3 versículos adelante, estudie usted su Biblia, es cuando le dice: quítate delante de mí, Satán, Satán. Dios mío, entonces uno dice, bueno, pues era creyente, ¿no? Hay otros casos también donde creyentes como Judas, pues lo cierto es que si esto no fuera, Dios nos quisiera decir, nos dice que Satanás entró en Judas, en Lucas 22:3, entró. Eh, Esto no lo dice directamente de Pedro. Ahí Jesús lo llama Satanás, pero debemos entender que la palabra Satanás se refiere al adversario, se refiere al enemigo, ¿verdad? Entonces, ustedes saben la trágica historia donde el discípulo que echaba fuera demonios, predicaba el evangelio, fue usado en las comunidades de Israel junto con otro, porque el Señor los enviaba de 2 en 2 a sanar, a echar fuera demonios, a predicar. Traiciona al Señor y lo vende por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Eso es lo que costó la traición, ¿verdad? ¿Era creyente Judas? Bueno, pues sí, pero ¿qué pasó? ¿Por qué cambió eso? Porque pues se demonizó. Otro caso, ya Pedro en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 al 5, Pedro habla con un hombre que se llamaba Ananías. Ahí tenemos en la gráfica, ¿verdad? Ananías a Pedro. Y Pedro le dice a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Pedro diciéndole esto. Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no, la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Pero ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Aquel hombre, Ananías, se reunía, se congregaba en la iglesia, tenía una esposa, también seguramente creyente, bautizada, que se llamaba Zafira. Mintieron a Dios, mintieron al Espíritu Santo, y el apóstol, con una gran sabiduría y discernimiento, lo reconviene. ¿Y cuál fue el juicio, verdad? Aquellos dos, aquella pareja salió con los pies por delante rumbo al cementerio, a ser sepultados porque murieron, porque estaban mintiendo a Dios. ¿Y cuál fue la reconveniencia de Pedro? Porque has permitido que Satanás llenara tu corazón. Si eran creyentes, estaban participando de la iglesia primitiva. Otro caso que encontramos es en la primera de Timoteo 1:20, donde están dos discípulos colaboradores de Pablo, dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro. Ahí da hasta los nombres: a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
en otra parte, ¿verdad? De ese Himeneo, cuál era su pecado, andaba diciendo que la resurrección se había ya efectuado. ¿Eran creyentes? Sí, trabajaban en la iglesia primitiva. Encontramos este caso de inmoralidad en la iglesia de Corinto, ¿no? Esta inmoralidad pues era muy fuerte, no podía permitirse lo inmoral dentro de la iglesia. Y ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 4, algunos dicen que es un versículo muy complicado. Bueno, no, pero nos enseña algo. Les dice Pablo escribiéndoles en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con ustedes en el Espíritu, Pablo iba a estar presente en el Espíritu. Dice, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ese hombre tenía relaciones con la mujer de su padre. Ese era el caso de inmoralidad que estaba en Corinto, en la iglesia primitiva. De ahí Pablo dice en el versículo 6, vuestra jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda fermenta toda la masa? O sea, apapachar el pecado va a traer por consecuencias eh, algo muy, muy malo para la iglesia. Por eso la disciplina apostólica es necesaria. Ya que, y esa foto donde está allí es real, es un caso en de una pareja que en Centroamérica, pues hasta donde sé, pidieron autorización para casarse. Cuando se iban a casar, pues resulta que eran madre e hijo, ¿no? Mamá e hijo. Y estaban en amaciato pleno, ¿no? Y eso sucedió también en Corinto, porque Pablo dice, quizá en una forma más elegante, más moral, tiene la mujer de su padre. No dice si era su madrastra, no dice si era el segundo matrimonio, pero dice era la mujer de su padre. Cohabitaba con el papá y el hijo, ¿no? Entonces, y dice, se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Esto manifiesta el deseo de que esa experiencia lo pueda llevar a Dios y destruya su naturaleza con el arrepentimiento. Carne definitivamente es el cuerpo físico. Sarx es la palabra griega. Esta traducción puede sugerir que Satanás lo afligiría en lo físico para que en definitiva esto lo volviera a Dios y su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces vean ustedes por qué Jesús llamó Satanás al apóstol Pedro. Pues bueno, porque Pedro todavía no había sido totalmente regenerado, controlado con el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Recuerdan que negó al Señor, lo negó 3 veces, ¿no? Y sí se arrepintió finalmente en el día de Pentecostés. Hay un avivamiento porque ya se había arrepentido no solo Pedro, sino todos los apóstoles que abandonaron al Señor en el momento de la cruz, ¿verdad? Entonces, bueno, Pedro pensaba según el mundo,
David también en el Antiguo Testamento dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese un censo con Israel. Esto está en Primero de Crónicas 21:1. ¿No era David el dulce cantor de Israel? ¿No era David el ungido del Señor? ¿Qué pasó, no? Es evidente que Satanás y los demonios tentan a los creyentes, incluso con pensamientos pecaminosos. Muchos cristianos se sienten incómodos cuando se les dice que pueden estar demonizados, pero es una realidad que debemos enfrentar para poder ser libres. Sabemos que los demonios pueden producir enfermedades, desgracias. Tal fue el caso de Job, ¿verdad? A Pablo lo golpeaba un mensajero de Satanás. O sea, la guerra espiritual es una realidad. Es algo que no podemos negar porque allí está en las escrituras. Entonces, y la verdad, hermanos, la mayoría de hermanos pastores que conozco, cuando se les dice es qué opinan si un cristiano puede tener un espíritu inmundo, pues me dicen, bueno, solo que sea un cristiano muy carnal. Hay creyentes llenos del Espíritu Santo y hay carnales también, ¿verdad? La posesión involucra ya un demonio que tiene un control directo y completo sobre los pensamientos, ¿no? Y las acciones de una persona. Ahí en Mateo 17:14 dice, llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilla delante de él, de Jesús, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos, no lo han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Y ahí agarró parejo a los fariseos, a los discípulos, a la generación. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? A ver, tráiganlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora, ¿no? Entonces, aquí encontramos ese aspecto, ¿no? Ya de una, más que demonización, una posesión, ¿no? Eh, Pasa lo mismo en Lucas 8:27, ¿no? De un hombre endemoniado que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Eh, si usted lee con detenimiento, con sabiduría, el capítulo 7 de Romanos, eh, el apóstol Pablo dice, eh, hago lo que no quiero. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Eh, los cristianos carnales que albergan deseos pecaminosos cometen pecados graves y luego dicen, es que caí, ay Dios, perdóname, ¿verdad? Pues sí, el término carnal es la palabra sarquicos, de sarx, que literalmente dice mundano, ¿no? Mundano. En Primera de Corintios 3:3, otra vez Pablo exhorta, porque aún sois carnales, aún sois
sarquicos, son mundanos, pues aviento entre ustedes celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales si andáis como hombres? Entonces vean ustedes, quizá a veces no pensamos que alguien ya para siempre se convierte en una nueva creación. Sí, a nivel espíritu es una nueva creación. Pero la carta Tesalonicenses nos dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Entonces, la nueva creación, pues está en Cristo y en el espíritu del hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en nosotros está el Espíritu Santo, pero también está la lucha con la carne. Eh, Hay un libro muy interesante que se lo recomiendo, de Derek Prince, que fue un maestro en el siglo XX extraordinario. Él fue uno de los escritores de vanguardia en relación a la liberación. Derek Prince fue maestro de mi mentor, Yuhani Sarikumpo. Y pues la verdad he leído mucho de los libros de Derek Prince para encontrar la verdad de las escrituras, ¿no? Vamos a ver algunas cosas que hacen los demonios. Bueno, seducen a las personas a hacer el mal, acosan a la persona, buscando una oportunidad para entrar en él y tomar el control. 3. Torturan de forma física, caso de artritis, mental, temores, espiritual, acusándolo de haber cometido el pecado imperdonable, por ejemplo. 4. Provocan comportamientos convulsivos como el tabaco, alcohol, drogas, comida, hablar en exceso. 5. Esclavizan, particularmente en el área sexual, la masturbación, la fornicación, el adulterio. 6. Causan adicciones. Vivir dominado por cosas que nos hacen daño, ¿no? Como la pornografía, el exceso de televisión, redes sociales, drogas, café, refrescos, son adictivos. 7. Corrompen la mente con pensamientos e imágenes sucios y corrompen la boca con palabras obscenas o groseras. 8. Engañan, menospreciando la santidad de Dios, atacando a la persona de Cristo, quitándole la autoridad a las escrituras. Y 9, atacan el cuerpo con cansancio crónico o somnolencia antinatural. De verdad, no quiero decir que todas las personas que tengan demonios ni que todos los problemas sean causados por demonios. No, ya vimos que una cosa es la sanidad interior y otra cosa es la demonización. Lo que quiero decirles es que sí, los demonios trabajan activamente con el propósito del diablo. ¿Cuál es el propósito del diablo? Robar, matar y destruir, ¿no? Entonces, el término de demonización es correcto cuando un creyente o alguien que algún momento recibió a Jesucristo tiene comportamientos pecaminosos, reincidentes, fuera de su control total, ¿no? Entonces, esto es ver a alguien quien pensamos que es un cristiano y exhibir el comportamiento de un mundano así totalmente, bueno, pues a veces puede hacernos dudar de la autenticidad de su fe, ¿no? Eh, Tal vez la persona realmente es un cristiano, pero usted
severamente oprimida por un demonio. O sufre de problemas álmicos, psicológicos muy fuertes que necesita atención. Entonces, bueno, hoy es el momento del grupo de que nos digan qué podemos decir. Bíblicamente es posible que una persona que parece ser un creyente no lo sea en absoluto o tenga una conversión parcial. Es probable que simplemente no se salve. Bueno, ahí les encargo Romanos 10, 8, 11, que dice que con el corazón se cree. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, qué importante es apartarnos de el pecado. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa para dar tiempo al grupo, por favor. Y tenemos comentarios, como siempre.